Bueno, y antes de comenzar este episodio me gustaría anunciarles que archipiélagohistórico.com ya está disponible. Vayan y visiten la página web de este podcast, archipiélagohistórico.com, la cual es el resultado de varias semanas de trabajo intenso, particularmente por parte de mi esposa, la cual ha construido, diría yo que un 95% de esa página. Así que muchísimas gracias a ella. Les exhorto a que visiten la página. Allí van a tener acceso a todos los episodios en sus diferentes formatos. Van a poder comentar los episodios y así yo voy a poder ver qué opinan sobre los diferentes episodios. Pueden discutir los episodios. Hay una sección de recursos, así que me gustaría que vayan y lo vean también para aquellas personas interesadas en aprender más. Hay una sección dedicada a los libros que se han mencionado en Archipiélago Histórico. Hay un listado, allí está la información, dónde conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pronto habrá una tienda, pero todavía estamos trabajando en eso. Así que muchísimas gracias. Hay una última cosa bien importante. Muchísimas gracias a aquellas personas que han hecho donaciones al proyecto. Si usted también tiene interés en apoyar este proyecto con una donación, la descripción de este episodio tendrá un enlace para la campaña de GoFundMe, la cual es para cubrir los gastos operativos de Archipiélago Histórico en el 2024. Muchísimas gracias por todo y sin más preámbulo, aquí está el episodio de hoy. Bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la autora Denise Fe Funchal. La pronunciación, eso me llama la atención, es Fe, ¿cómo se pronuncia? Sí, Fe Funchal. Ah, ¿y eso es de origen de qué lugar? Mira, mi abuelo era griego, pero tenemos como por lo que hemos buscado, es más portugués, digamos como el origen del apellido. Interesante, en Guatemala. Sí, extranjeros tirados con onda, diría mi mamá, ¿verdad? De la gente que se viene a América a buscar algo. Tirados con onda, qué bien, me gusta la expresión. Que usualmente uno pensaría, bueno, quizás los portugueses terminarían en Brasil o terminarían en otros lugares, pero ciertamente fueron a otros lugares que eran más bien de la corona española. Fíjate que, de hecho, ahí hay una historia súper interesante que yo nunca he sabido exactamente cómo cotejar o cómo Mm, enterarme de más chisme alrededor de eso, y vos sos historiador, entonces de pronto me mm, puedes dar una luz por ahí. Se supone que mi bisabuelo y mi bisabuela vienen a América siendo mi bisabuelo diplomático. Eh, y entonces lo mandan para Chile a finales del siglo XIX. Mi abuelo, de hecho, nace en 1898, creo yo, por ahí, mm. 98, 97. Y parece que mi bisabuelo estuvo metido en alguna cuestión política, lo envenenan y comienzan a perseguir a mi bisabuela. Entonces mi bisabuela con un cuñado de ella, con un hermano de mi bisabuelo, comienzan a subir por el continente huyendo. Y este hermano de mi bisabuelo se supone que se queda en Colombia, y mi bisabuela sigue con mi abuelo y llegan a Guate. Acá conocen a unos cubanos, estos cubanos los acogen y se quedan aquí. Pero ese es un poco como el recorrido.
Wow, wow, es una historia, eso es para hacer una película fácilmente. Sí. Oye, pero ¿en qué revolución se habrá metido el diplomático que ameritó que la familia escapara hasta Centroamérica? Mira, yo digo que por la época ha de haber sido algún desmadre entre conservadores y liberales, ¿verdad? O sea, Me encanta el desmadre. Nosotros usamos esa palabra también. Sí, 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 sí. Bueno, para las personas que no conocen a la autora, ¿verdad? De un fantástico libro que para mi agrado, ¿verdad? Mi sorpresa, eh, no sorpresa, pero lo que quiero decir es que la literatura latinoamericana quizás no tiene tanta visibilidad como otras literaturas de otros lugares. Y es bien chévere ver que se le está dando atención a estos trabajos. Y esto es un trabajo fenomenal. Buenas costumbres. Aquí está. Nada, vamos a estar hablando sobre ese libro fantástico el día de hoy. Para las personas que no están familiarizadas, ¿verdad? Con Denise Fefunchal, ¿qué nos puede decir sobre su interés y todo eso? pues bueno, ya lo dijiste, soy guatemalteca, nacida en la ciudad de Guatemala, que vale decir es, con el perdón de la gente de la ciudad de Quetzaltenango, es la única ciudad, realmente ciudad que hay en el país. Ujú. Crecí en el centro de la ciudad, nací en el 77, entonces mi infancia transcurre durante los 80, que es todavía una época bastante marcada por, aquí le dicen conflicto armado interno, pero en realidad es una guerra asquerosa lo que hubo durante los 80. Y entonces crecer en el centro en esa época fue una cosa que creo yo que de alguna manera me llevó a, uno, ser socióloga y dos, ser escritora, ¿verdad? Por todas las cosas que vas viendo en un centro de ciudad que como muchos otros centros de ciudades ya en los 80 se va quedando solo, ¿verdad? Las familias de plata y este tipo de cosas comienzan a moverse como a las periferias de la ciudad y después del terremoto del 76 la ciudad de Guatemala se vuelve como receptora de mucha migración interna, ¿verdad? Y migración por la guerra también. Entonces, las historias, los personajes con los que te encontrás en el centro de la ciudad durante los 80 era impactante, era simple y sencillamente impactante, más las cosas asociadas a la guerra que vas viendo, que siendo una niña no, o sea, sabías que había algo extraño. Por ejemplo, yo vivía bastante cerca del Palacio de Gobierno, que le llaman el Palacio Nacional de la Cultura, eh, Ujú. y por ahí pasaban todos los días un destacamento de militares marchando a las 5 de la mañana e iban diciendo buenos días Guatemala, buenos días tenga usted. Y eso, o sea, eso es parte de los sonidos de mi infancia. Y luego algunas bombas que explotan en el centro de la ciudad, muy cerca de mi casa, bombas lacrimógenas, eh, murmuros de mi mamá, mi tía y mi abuela que hablaban bajito de la guerra porque no, o sea, no sabías quién te podía escuchar, ¿verdad? Mucho de escuchar la radio cubana internacional en un radio de onda corta, porque ahí te informabas más de lo que estaba pasando en Guate que con los noticieros y los diarios. Entonces, es un mundo muy interesante, eh, y creo que en gran parte, sobre todo Buenas Costumbres, recoge mucho de esta diversidad de personajes que están por ahí en el centro y con los que te vas o con los que yo me fui encontrando durante la infancia. Qué bien, ahora que entiendo eso, pues ya puedo ver con más visibilidad ciertos temas que se tocan en el libro. Este, ¿Por qué, a qué se debe que Guatemala sea, en mi opinión, es un país bastante calladito? Es un país como que
Ujú. fuera de sus fronteras no escuchas mucho de Guatemala. No sé cómo lo verán los vecinos, pero eso es lo que yo pienso. Mira, somos un país tremendamente conservador, o sea, tremendamente conservador que pasa en los últimos 20 años de ser un país mayoritariamente católico, con todo el peso Ujú, del catolicismo que puede haber en la crianza, a ser un país mayoritariamente evangélico. Y cuando te digo evangélico, es evangélico pentecostal, así del revival y este tipo de iglesias evangélicas. Y además de eso, somos un país terriblemente racista, ¿verdad? Con una riqueza étnica enorme, pero que ha sido puesta a un lado y que ha sido hasta cierto punto olvidada, ¿no? O sea, ahorita las últimas 2 semanas tuvimos un paro nacional porque más o menos estás especulando que hay un golpe de estado técnico en turno. Tuvimos elecciones en julio y en agosto. Gana ujú, un man que es izquierda rosa, podrías decir, ¿verdad? O sea, no son comunistas, de pronto un tanto más cercano a lo que podrías pensar de un demócrata gringo, pero los demócratas gringos son considerados comunistas, ¿verdad? Por algunos sectores como más recalcitrantes conservadores. Entonces estamos en una vaina donde le meten una investigación al partido, lo quieren cancelar. El mismo Estado alega que hay fraude de un partido que no tenía ninguna posibilidad de ganar, ni siquiera aparecía en las encuestas, pero que ujú. queda porque la otra candidata es una candidata que ha venido primero como socialdemócrata y de socialdemócrata hace 16 años, ahora es pues, prácticamente ultraderecha, hasta se pone la boina de los caiviles, que son como los soldados más terribles en cuanto a formación militar, ¿verdad? Los más rígidos. Entonces Ujú, la gente, un poco harta por esto, vota por este otro hombre que además es hijo de un presidente de una revolución de 1944, que es ujú. considerada como la primavera guatemalteca, la única era realmente democrática que hemos tenido. Y se comienza a gestar todo este paro, todo este golpe, y hace 15 días estábamos en paros. No te podías Mm, mover por el país. eh, y todo el movimiento está liderado por los 48 cantones, que es una organización, es una gran organización maravillosa de pueblos indígenas, pero ahí tenés a todo el discurso oficial y todo el discurso del Estado diciendo que eso no es una movilización popular, ¿verdad? Y no es una movilización popular a diferencia de otra movilización que hubo en el 2015, que hasta sacamos un presidente, porque no es una movilización mestiza, es una movilización indígena. Entonces, creo que mm. eso tiene mucho que ver con que seamos calladitos, que vos lo decís así, yo digo, es cierto, o sea, sí, sí, eso es posible. Y desde que terminó la guerra en el 96 para acá, dejamos paulatinamente de ser interesantes para el ojo internacional. Sí, que eso es otra cuestión también de... Exacto. Los medios van a elegir qué mensaje queremos amplificar, a quién queremos darle visibilidad. Los países latinoamericanos generalmente no van a recibir mucha atención y cuando la reciben es, por lo que yo he podido ver, relacionado a narcotráfico y ese tipo de cosas. O a migraciones gigantescas de Migración. millones de personas yendo en caravanas hacia la frontera de Norteamérica. Pero eso es lo que yo veo dentro de mi contexto. Ujú. No sé cómo lo vea otra gente en otros países que quizás sean más cercanos a Centroamérica o de Sudamérica. Eh, Sí. pero sí,
Nosotros habíamos tenido una conversación anteriormente en donde me da una frase guatemalteca bien curiosa. No te rías que llamas a la desgracia. Sí, sí, sí. O sea, que eso yo creo que ilustra perfectamente la seriedad y el conservadurismo guatemalteco que está comentando ahora mismo. Sí, totalmente, ¿verdad? No llames la atención, nunca llames la atención. Y la alegría solo puede ser preámbulo para la desgracia, ¿verdad? Entonces, Hmm. que nadie vea que estás contento. Es muy diferente, por ejemplo, a los mexicanos, ¿no? Que tienen esta enorme relación con la idea de la muerte, a pesar de los pesares, a pesar de que México también es un país terriblemente violento y terriblemente atravesado por el racismo y otras cosas. Pero digamos, te vas a El Salvador, aquí a La Parcita, que estás a 5 horas, 4 horas del Salvador, y El Salvador vos entras a donde entras y hay cumbia. En el supermercado, en las tiendas, en los buses, los salvadoreños son súper alegres. En cambio acá no. Acá entras a muchos comercios y o hay música ambiental o hay música cristiana. Wow. Uh-huh. Sí, o sea que esa religiosidad permea en todos los sentidos. Sí, Y bueno, me llama mucho la atención porque yo vengo de un contexto antillano del Caribe, yo soy puertorriqueño y nosotros tenemos una relación estrechísima con el humor. Nosotros nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de los demás, nos burlamos de nuestra situación a diario. O sea, el humor se ha convertido, en mi opinión, como en una especie de mecanismo de defensa ante las situaciones de la vida. Y qué sé yo, en la sociedad, con los asuntos del gobierno y todo ese tipo de cosas. Pero en Guatemala no necesariamente es la situación. Yo creo que el, el mecanismo de escape, por lo que estoy pudiendo intuir, va a ser la religión, ¿no? en parte sí. Mira, cuando hay crisis políticas como estas, se desata, ¿verdad? Se desata la creatividad, tenés una cantidad de memes, te matas de la risa, vas a las manifestaciones y los carteles son muy divertidos, muy creativos, pero no Ujú. es, digamos, como una condición constante, a pesar de que contar chistes verdes y este tipo de cosas, chistes racistas, sí es parte de la cotidianidad, pero es como que tenemos picos y que no es la válvula de escape constante, sino que es como una válvula que de vez en cuando se enciende, ¿verdad? Mm, que saca atención. El racismo en Guatemala, ¿cuáles son estas, entre comillas, razas que se están peleando, que se atacan unas a otras? Mira, es que no hay un ataque, ¿cómo te digo? No hay un ataque, no hay un conflicto étnico en sí. Lo que hay es una Ujú, larguísima historia de racismo, porque bueno, vienen los españoles, ¿verdad? Igual que buena parte de América, vienen los españoles y de alguna manera lo que hacen es como la idea esta como de juntar a la gente, diversas etnias, porque nosotros tenemos 21, somos 21 pueblos distintos, incluyendo un pueblo garífuna que es afro, ¿verdad? Son estos africanos que escapan de alguna de las islas del Caribe y llegan a la costa de Guate y se instalan ahí. Entonces, somos súper diversos, pero la mayor parte de las etnias indígenas son mayas, ¿verdad? Entonces, tenés durante buena parte de la colonia estos pueblos como pueblos esclavos prácticamente. Todavía hace unos años, y no me extrañaría que todavía sobreviva la imagen del mozo colono, que son las poblaciones que viven dentro de las plantaciones o que viven dentro de las fincas
y que se desarrollan ahí, que están un poco como al servicio de los señores. Entonces lo que tenés es una negación casi sistemática de tu herencia maya, cuando todos somos mayas, ¿verdad? Yo hice este ejercicio de hacerme la prueba genética para ver Ujú. el mapa y yo tengo una buena parte, un 25% de mis genes son genes Ujú. mayas de la parte de, digamos, mesoamericana y otra parte de los pueblos indígenas del Salvador, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, somos muy indígenas. Sin embargo, haces todo lo posible para negar que sos indígena. Entonces, durante la guerra, que se da en el marco de la Guerra Fría, Sí. el discurso del Estado era eh, los pueblos indígenas, pues como han vivido en la pobreza, olvidados, sin atención, sin salud, sin nada, absolutamente nada más que ellos mismos, pueden ser el agua del pez, siendo el pez los guerrilleros, ¿verdad? Entonces, durante los 80 sí hubo un exterminio sistemático, hay incluso políticas de Estado llamada tierra arrasada Ujú. que que marca una exterminación. O sea, tuvimos un juicio por genocidio hace unos años, se declaró que sí había habido genocidio en Guate, luego cambia, hay una apelación, echan al trasto la condena y el tipo se muere, ese dictador, porque además había sido un golpista más bien, un militar Ujú. golpista, se muere antes de que el juicio reinicie. En el 96 se firman los acuerdos de paz y de allá para acá ha habido una gran lucha de los pueblos indígenas por reafirmar su existencia al final de cuentas. Pero tenés la Mm. población mestiza. Yo tenía una compañera en la universidad que me decía, Sí. es que sí, seguramente yo tengo algo de indígena, pero muy atrás, porque negás Sí, ok. eso, ¿no? Y hay hasta cierto orgullo de decir, ay, mi abuelo no sé qué, mi abuelo no sé qué. Y yo te digo, o sea, yo sé, yo comenzamos esto diciéndote, sí, el abuelo, por el apellido, pero el otro lado, el lado de mi abuela materna es un lado bastante mestizo y hasta cierto punto bastante indígena, ¿verdad? Ujú. Pero tenés esos discursos. ¿Y en Guatemala se habla mucho maya o el español es el que domina? Digamos que el español es como el idioma franco, ¿verdad? Mm. Y luego tenés eso, 21 idiomas, o sea, a nivel nacional, muchos con una raíz en común, entonces ¿Se entienden? se comunican, sobre todo los pueblos que tienen comercio entre ellos. Pero sí, o sea, todos estos idiomas son idiomas que están vivos, ¿verdad? Sí. Sí, no, por eso pregunto, para ver entonces, porque eso debe tener una relación con el colonialismo. Quería tener más o menos una idea de cuánto ha incidido eso en la sobrevivencia de esos idiomas. O sea que todavía hay gente que lo habla perfectamente sin ningún problema. Que son idiomas que se siguen hablando, Mm. pero hay un gran fenómeno de ladinización, ¿verdad? Aquí los mestizos son generalmente identificados como ladinos, y entonces parte de lo que pasa es que no le enseñas a tus hijos o evitas enseñarle a tus hijos tu idioma maya o tu idioma indígena para evitar que estos niños o estos jóvenes sufran de discriminación. Y hay una cosa que es horrenda, eh, que es que vos en los diarios tenés una sección donde están los edictos, que son como publicaciones legales. Y uno de los edictos, de los tipos de edictos más comunes, son los edictos de cambio de nombre.
Y dentro de los edictos de cambio de nombre, uno de los más frecuentes es la gente que se quita el apellido indígena y adopta un apellido mestizo como Pérez, Martínez, Juárez, etcétera, o incluso un apellido que suene más a extranjero, pero entonces vas borrando la identidad indígena y eso es tremendo. Wow. Dentro de sus temas de sociología, eso es uno de ellos. Intuyo que más o menos eso es algo que estudia. Mira, sí, es un tema que me gusta mucho, pero una de las cosas de ser socióloga en Guatemala es que no hay espacios para hacer sociología, ¿verdad? Entonces te dedicas a muchas otras cosas. Si ejerces como sociólogo, generalmente lo que haces son consultorías, le dicen, que son como asesorías cortas para alguna organización y esto. Yo tengo fácil 12 años de no hacer un estudio, pero sí estaba mucho en la línea de la guerra, de la reconciliación, el conflicto armado, las exhumaciones, todo el proceso de reconciliación que comenzó a darse en algún momento y que en el 2011 más o menos que queda un presidente que es militar, eso desaparece, ¿verdad? A desaparecer, comienzan a desaparecer muchos de los espacios que tenías para hacer investigación sobre eso. Entonces, ser sociólogo en Guate es más una cosa a la que te dedicas por amor, pero sí, o sea, el tema de de la negación de lo indígena es una cosa que me interesa muchísimo. Hmm. Pero basado en lo que me estás diciendo, puedo intuir de alguna forma que en este libro hay una búsqueda de hacer sociología porque hay mucha crítica social. Sí, sí, mira, Natural. tuve un profesor en la universidad antes de que yo comenzara, digamos, como la carrera de escritora, en sí ya Ujú. la parte como de publicar y todo esto, que nos decía, yo creo que tenía toda la razón, que la literatura es sociología, que la literatura es historia también, pero sobre todo la literatura es sociología. Sí, definitivamente hay mucha crítica social en el libro. Veo, y de hecho hice una nota. Hice una nota. ¿Dónde está? Ajá. Inconformidad con el orden actual. Entonces después escribí. Denise está inconforme con las expectativas. 3 puntos suspensivos. Y puse después, Denise es diferente. Hay una inconformidad con el orden social actual, ¿verdad que sí? Está ahí presente, es muy obvio. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Mira, vos sabés que este es un país tremendamente Mm, rico. No, no solamente, no te voy a decir, no te voy a vender la postal del Instituto de Turismo que te dice que es rico en naturaleza y rico en cultura. No, es un país pinchemente rico monetariamente. Tenemos un montón de migrantes en Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, que mandan remesa y que hacen que este país funcione. Pero al mismo tiempo, tenés un país que también produce sus propios recursos, pero tenés un Estado de rapiña, ¿verdad? Donde todo se lo roban. Ahorita la pareja sentimental que le dicen del presidente es un muchachito de 23 años que se calcula que en estos 4 años que el presidente ha estado pues, al frente del gobierno, el chico ujú. ha acumulado algo así y de pronto me quedo corta como 30.000 millones de dólares. Una cosa por el estilo, 30.000 millones de dólares. Wow. Solo la pareja sentimental del presidente. Ok. O sea que Ajá. la corrupción es rampante y ni siquiera hacen el intento de ocultártelo. No, no, sacaron, había una comisión internacional que era de Naciones Unidas
que era la Ujú. Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. La sacaron, el gobierno pasado cortó el convenio, lo reafirmó. Ahorita están persiguiendo a muchísimos jueces, a muchísima gente que por lo menos durante unos 5 o 7 años te dieron la esperanza, ¿verdad? Te dieron una probadita de las cosas se podrían hacer bien, pero vienen estos y ¡paf! Otra vez, y una corrupción terrible, ¿verdad? Hmm. El título del libro, Buenas Costumbres, es irónico, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay un ataque hacia hacia el conservadurismo, las costumbres y lo que es visto como algo positivo en la sociedad guatemalteca. Uh-huh. O sea, que el título viene siendo como, no son tan buenas nada, como Ajá. diríamos nosotros en Puerto Rico. Ok, Sí, es eso, ¿no? Las buenas costumbres. pues entiendo. Ahí veo cierto también humor. eh, que es un humor de burla que yo creo que es necesario. Es bien importante, pero no todo puede ser lúgubre. Que de hecho, hablando de lúgubre, hay mucha muerte en ese libro. Hay mucha muerte en este país. Sí. Ah, ok. Sí, o sea que el libro, según vamos hablando, está más claro que no es pura ficción literaria por ser pura ficción literaria, sino que también hay unos comentarios de carácter social. Sí. Eh, Mucha gente que ha leído el libro lo dice, que lo encuentran perturbador y doloroso. ¿Qué piensas sobre eso? Que es cierto, y es algo que me agrada como comentario, ¿verdad? O sea, creo que uno de los comentarios más lindos, aunque oscuros, que me han hecho es, después de terminar de leer Buenas Costumbres, me quedé en una depresión terrible. O gente que me dice, no lo pude leer, aunque es chiquito, no lo pude leer de un tirón porque me iba deprimiendo, ¿no? Sí, Eh, chiquito, 93 páginas, o sea, un uh-huh. libro relativamente corto, pero no se dejen llevar por cuán largo o corto sea. Es un libro, yo lo voy a comparar con una pistola. Es pequeña, pero tiene un golpe, tiene un torque ahí bastante sólido. O sea que es un libro que es bien contundente, a pesar de que es corto. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que, o sea, que esto no lo digo yo, esto lo he dicho un montón de gente en el arte a lo largo de la historia del arte, ¿no? El Mm, arte no es mm. complaciente. El arte tiene que incomodarte, si no, no es arte. Eh, yo te digo, yo Sí, crecí una buena parte de mi preadolescencia leía las novelas rosas que publicaban en las revistas como Cosmopolitan y esto, ¿no? Que las compraban en la casa o yo acompañaba a mi tía a casa de una amiga y la tenían y yo me leía las novelas rosas. Y eso está bien, eso es entretenimiento, ¿verdad? Pero no te perturban, no te mueven, no nada. Eh, pero luego mi mamá era una enorme lectora y siempre nos leyó, por supuesto que ella lo iba como digiriendo, interpretando la Divina Comedia o nos leía Edgar Allan Poe y que ahí hay mucho que vos tal vez de niño no lo procesás, pero que cuando regresás a esos cuentos, cuando ya sos grande o regresás a toda la reflexión filosófica dentro de la Divina Comedia, decís vos, esto te mueve, ¿no? Entonces, creo mm, que es eso, ¿no? Que al final de cuentas, buenas costumbres, lo que pretende es moverte el piso, no dejarte tranquilo, no entretenerte. sí. Pero ¿cuáles son esas influencias directas que inciden en la creación de este libro en particular? ¿Literarias o...?
en general. Literaria, pues yo creo que ya tenemos bastante establecido que hay en términos generales, hay una inconformidad con el conservadurismo y la sociedad guatemalteca, pero en Ujú. términos literarios, porque siempre hay algo que a uno le gusta que uno trata de incorporar. ¿Cuáles son esas obras? Mira, yo te digo, he tenido como grandes maestros a través de los libros, ¿verdad? Que al final de cuentas ahí está tu diálogo intergeneracional en la literatura. Pero creo que uno de los que más me ha marcado en cuestión de este tipo de relato que te dice pero no te panfletea, ¿no? Sino que te pone el mundo como es Juan Rulfo. O sea, incluso Juan. la voz literaria de Juan Rulfo es una que yo tengo todo el tiempo conmigo, ¿no? Que es, te voy a contar las cosas como que si fuera lo más normal del mundo, lo más natural del mundo. Y al mismo tiempo te estoy contando el horror de la humanidad. Eh, y creo que Rulfo es uno de estos autores que en ese momento estaba muy presente conmigo. Hmm. A mí me gustó mucho ese comentario, no te panfletea, porque ciertamente a la gente le molesta cuando uno lo trata de hacer un discurso que es bien regañón, bien de te voy a decir cómo no hacer las cosas, estás haciendo las cosas mal. Y en este libro no se ve eso, así que en ese sentido es exitoso y sigue esa tradición que está mencionando. Eh, yo no soy experto en literatura. ¿Cuánta literatura de horror hay en Latinoamérica? Porque sabemos que hay como que unas figuras principales como este hombre de Uruguay, ¿cómo es que se llama? El que escribió La gallina. Horacio Ah, Quiroga, Quiroga, Horacio Quiroga. sí. Eh, Sí. ajá. Pero no hay mucho. Fíjate que este ha sido una discusión. Yo soy maestra de literatura también en una universidad. Y Ujú. siempre es como esa discusión, porque yo doy o daba, porque ya no existe la carrera de letras, horror, daba literatura europea, ¿no? Entonces en literatura europea del siglo XIX ves el nacimiento de esta literatura gótica que te va a dar el germen de la literatura de terror, ¿verdad? O sea, tenés Frankenstein, tenés Drácula, tenés, ay, ¿cómo se llama esta? La de la vampira, Carmila, creo yo que se llama la novela, que son de los primeros, Ah, ¿no? ok. Uh, y luego tenés pues toda una tradición de literatura de terror. En América Latina tenés las leyendas, ¿no? Que seguramente en Puerto Rico también tenés una Llorona o tenés algunas figuras de miedo con las que te asustan cuando sos niño, ¿no? Como, Está el Cuco, ajá, está el chupacabra no necesariamente, eso es más una leyenda estilo Sasquatch, ajá, no necesariamente hay como unos cuentos, simplemente es como una criatura que se cree que existe, el chupacabra. Pero yo pienso principalmente en el cuco, y el cuco se utilizaba principalmente como, vete a dormir temprano si no te coge el cuco. ajá. Es como cuando eres niño, vete a dormir temprano, o sea, esa es la idea. Mm. Pero sí hay leyenda. Mira, en Mesoamérica creo que también en parte de Sudamérica está, por ejemplo, la figura de la Llorona, ¿no? Que es esta mujer de la época de la colonia, que el marido se va de viaje porque el hombre es comerciante y ella le pone el cacho y queda embarazada de otro hombre. Y cuando el marido ya va a regresar, ella que ya parió, ahoga a su hijo o a sus hijos. Digamos, hay como distintas versiones, ¿no? Y Ujú. entonces tenés esta idea de esta mujer que es un fantasma que recorre las calles buscando a sus hijos, sobre todo en las fuentes de agua.
Durante la pandemia, varios la escuchamos. No sé si lo que escuchábamos era La Llorona o no, pero varios de los que vivimos en el centro coincidimos en algún momento en que se había escuchado a La Llorona. Tal vez porque había silencio y los fantasmas no los percibís si no hay silencio. En medio de todo el desmadre no percibís fantasmas. Pero entonces tenés estas figuras que generalmente son figuras que están ahí para enseñarte una lección. No le pongas el cuerno a tu marido, porque entonces te va a tocar hacer cosas de mujer mala. Pero luego, volviendo al tema de la literatura de terror, Horacio Quiroga es una figura muy interesante porque él, su vida personal era una vida muy trágica y con muchas cosas hasta cierto punto horroríficas, ¿verdad? De donde podías crear una historia de horror. Pero en América Latina vivimos el horror todos los días, ¿vos? ¿Cómo vas a crear una literatura como en Europa, con fantasmas y monstruos y vampiros y todo eso? Eso no entra en nuestros imaginarios porque de la colonia para acá, que es como occidentalmente tenemos registro, lo que has tenido Ujú. es otro tipo de horror. Has tenido un horror cotidiano que a lo que te lleva es a la pobreza, a la violencia y a todas estas cosas. Entonces, precisamente, ¿quién escribió horror en América Latina? No somos los Oh, japoneses, ¿verdad? Con todos sus monstruos del mar y que te paran el pelo, ves las películas japonesas de terror y no dormís en 2 noches. Pero eso es parte de una tradición cultural también. entonces, básicamente está haciendo un comentario en donde invisibiliza la línea de lo que divide el género del terror. Porque se podría crear el argumento de que todo es horror, todo lo que se produce porque de alguna manera reproduce la realidad, vamos a decir, postcolonial Mm. de Latinoamérica. A mí se me escapa el nombre, de un filósofo peruano que tiene toda una filosofía de la postcolonialidad. Que Ajá. el hecho de que se hayan peleado guerras de independencia al principio del siglo XIX y se hayan expulsado a los peninsulares de las Américas, por lo menos a los peninsulares de las posiciones de autoridad, no significa que el colonialismo no continúa. Es cierto, estoy totalmente de Sí, acuerdo. sí. Yo creo que yo soy de los que piensa que el colonialismo fue perpetuado, pero por los criollos, Sí. que son descendientes de esos primeros Ujú. peninsulares conquistadores. Pero también hay que hacer el siguiente comentario, que es una salvedad, es bien importante. No soy de los que cree que tampoco le debemos echar la culpa de todos nuestros problemas al colonialismo. Porque eso, No, sí, sí, porque hay muchas personas que tienden a hacer eso. no, mira, yo lo que creo es que te deja grandes modelos sociales que va a costar generaciones cambiar, ¿verdad? Es un poco, yo tomé clase en algún momento con Marcela Lagarde, que es una de las feministas, teóricas feministas más importantes de México y de América Latina. Y ella te decía, cambiar el patriarcado, cambiar el machismo, es algo que nos va a llevar un par de siglos, ¿verdad? O sea, no lo cambias de la noche a la mañana. Entonces, son procesos, que es mucho de las injusticias y cosas que vienen, que están ahora, pues sí, tienen ese ancestro, ¿verdad? El ancestro del colonialismo, y que se va reinventando, pero no creo que sea solo la colonia, todo lo demás. Sí, no, y tiene que haber también lugar para introspección, para introspeccionar y ver cuáles son nuestras actitudes que son negativas y aportan el problema. Porque también veo que la fácil es echarle la culpa al colonialismo. Uh-huh. Sí, está bien, el colonialismo tiene mucho, incide, pero también tenemos que hacer un análisis bien crítico nosotros mismos y muchas veces los pantalones no están, o muchas veces la fortaleza mental para hacer eso o la honestidad intelectual no está ahí. Y eso hay que tenerlo en consideración también. Hay que ser duro con uno mismo y es más fácil echarle la culpa a un agente exterior que obligarse a uno mismo. Espérate, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué,
Pero menciona una palabra clave, patriarcado, y me hace pensar en un cuento que se llama Flores. El cuento Flores, y esto es una aportación de mi esposa que también está leyendo el libro. Ella rápidamente hizo la conexión y ella dijo, espérate, esto es un cuento que critica el patriarcado. Entonces yo lo anoto, pero también le añado una pregunta, una prescripción para relaciones amorosas y también hago el comentario, una descripción de actitudes femeninas o tendencias femeninas dentro del patriarcado, porque hay una línea que me llama mucho la atención que habla de las flores que crecen por debajo de la tierra y hay que cortarlas porque si no crecen y rompen la tierra. Entonces yo lo que hago es, después de eso, escribo comentarios sobre la tendencia femenina a callar y aguantar. ¿Vamos por ahí o no? ¿O estamos mal? Sí, totalmente. Mira, el cuento de hecho nace de un amigo que me explica cómo se mantienen los bonsáis, ¿verdad? Cómo creas un bonsái, ¿no? Es un árbol con todo lo hermoso que puede ser, pero es un árbol enano. Sí. Entonces él me decía, no, porque entonces lo levantas, le limpias las raíces, le cortas las raíces, porque si no se te descontrola aquello. Y además tenés que ver que cortarle las ramitas y ya te haces una proyección estética de cómo querés que sea tu bonsai, y entonces vas cortando. Entonces de ahí viene un poco la idea. Pero también tiene mucho que ver con que justamente ese patriarcado hace que muchas mujeres aguanten un montón de cosas y callen, porque esa es la buena costumbre, ¿verdad? Esa es la forma de ser, eso es lo correcto, lo adecuado. Pero muchas veces aguantar lleva a tragedias. Y hay un cuento que se llama directamente Nunca, que es sobre morbo y en donde intuyo la temática central es la violencia doméstica y un crimen que está siendo tapado. A ver, qué interesante. Te digo que me parece interesante la interpretación, porque yo escribo este cuento, es mi cuento más romántico, en el Oh, de verdad. sentido de, pero por supuesto que ese es fue mi proceso. Muere la esposa de un amigo y este amigo no la quería enterrar y me decía, mano, ¿cómo quisiera poder quedármela? ¿Cómo quisiera que estuviera siempre en la casa y que se la tragara la casa y que entonces ella estuviera por toda la casa? Por eso es que el tipo deja que las cucarachas se coman el cadáver. Ah, Pero ok. es una buena interpretación también. Bueno, yo pensé, pues, a lo mejor el que la mató fue él, entonces la quiere poseer de alguna forma. Entonces, no sé, lo de la cucaracha me llamó la atención también. Este, bueno, está el homónimo, que son las buenas costumbres. Y ahí la nota dice expectativas de la mujer. Padres controladores y egoístas que se quedan con sus hijos para siempre. La hija busca la satisfacción de los padres, no la propia. Sí, totalmente. Yo creo que ese cuento, afortunadamente, yo te digo, lo he comentado con gente mucho más joven que yo. Yo tengo 47 años. Hay chavitas de 16, 18, 20 que lo han leído y me dicen, sí, pero es que ya no es tan así. Pero cuando yo estaba en el cole o estaba en la universidad, era muy así. Era, eh, yo estudié primero medicina, hice unos años de medicina, quería ser psiquiatra, un camino demasiado extraño que resultó siendo y que me paró llevando a la sociología. Pero lo que tenía Mm. yo en medicina era una buena parte, tal vez el 70% eran hombres, el otro 30% éramos mujeres,
Y muchas de las mamás de mis compañeras era, ay, mi hija, pero es que, mira, eso de que te estés sacrificando tanto por estudiar, está bueno, pero vos, porque lo que tenés que estudiar es para ser ginecóloga o para ser doctora de familia, si no es que te conseguís primero tu marido por ahí, ¿verdad? Porque a la universidad vas a conseguir marido. Todavía en los 90, cuando yo entré a la universidad, en parte era a la U vas a conseguir un marido, no a estudiar. Y yo, de hecho, tuve un novio en la carrera de medicina Ujú. que en algún momento me dice, mire mi amor, yo lo que pensaba es que usted y yo nos deberíamos de casar. El otro año tenemos un hijo. Dentro de 2 años tenemos el siguiente. Yo quiero tres, me decía él. Y cuando el tercero Wow. ya esté en edad de entrar al colegio, entonces usted regresa a la universidad. Pero yo ya voy a tener mi clínica, entonces yo le puedo abrir el campo a usted. O sea, el tipo lo que quería era volverme alma de casa. A mí, que eso es como, no, ni mamá ni ama de casa. O sea, no, esas dos perspectivas no. Pero era muy común entre mis compañeras de medicina. En sociología no era tanto así porque igual la carrera es distinta, el tipo de gente que entra es distinta. Ujú, En ujú. medicina era todo el tiempo la mamá, ay no, mi hija, es que ese no me gusta porque es evangélico, o ese no me gusta porque no tiene carro, o ese no me gusta porque lo que querrás, ¿verdad? Sí, pero yo creo que aquí hay un comentario que se puede hacer. Eso de las expectativas, bueno, es que ese cuento de las buenas costumbres, entiendo lo que me está diciendo, pero también veo como que eso de los padres controladores que son egoístas y se quieren quedar con sus hijos para siempre como si fueran hijos, y me hace pensar en unas personas que yo conocí, una señora en sus 50 y tantos de años con un hijo de 30 y pico, y ese muchachito nunca, no habilidades sociales no tiene. Bueno, muchachito no, muchacho, porque es un Un hombre hombre. ya. Ajá, pero habilidades sociales no hay, novia, esposa, nada, nunca. Y la madre le llevaba almuerzo todos los mediodías y lo visitaba y trabajaba con él. Entonces yo lo que veo ahí es que son padres que son egoístas y que no dejan que sus hijos se desarrollen porque lo que quieren es poseerlos para siempre. Sí. Yo te quiero cuidar a ti para siempre, que tú seas mi pequeño niño. O sea que también se sucede esa dinámica, por lo menos esa dinámica con varones. Ah, sí, sí, totalmente. Ahorita que lo decís, tengo un caso muy, muy cercano de alguien que no dejó crecer a sus hijos, ¿verdad? No, no solamente a uno, sino a varios hijos, y que están todos ahí como cercanos a la madre, que a pesar de que ya es una mujer mayor, sigue siendo la proveedora principal, ¿verdad? O sea, incluso eso, Sí. ¿no? Sí, no, hay muchas familias así, en donde básicamente la madre los malcría a tal punto, los mantiene en una pequeña burbujita, no desarrollan destrezas sociales y terminan siendo unos seres incapaces de funcionar efectivamente, porque no trabajan, viven de la madre. He conocido gente así. Y es verdaderamente triste, pero ese cuento me hace pensar en ese tipo de dinámica también. Eh, Hay unos microcuentos que a mí me encantan los microcuentos. Yo he escrito unos cuantos también y de hecho espero el año que viene poder publicar alguno 2024. Un libro. Costumbre uno y Costumbre 2. Son microcuentos, pero son contundentes. ¿Qué me puede decir sobre ellos? Mira, creo que todos tenemos en algún momento se nos pasa por la cabeza no solamente la idea de la muerte de los demás, sobre todo cuando las relaciones, para bien o para mal, han sido relaciones importantes, y una forma tradicional de enterarte de las muertes son los obituarios, ¿no?
Y luego la otra, la costumbre 2, viene de alguna manera de esta eh, reflexión constante que yo tengo sobre mi propia muerte y esta sensación que he tenido varias veces, que solamente la sana mi hermano, de decir, ¿y qué tal si estoy muerta? ¿No? O sea, ¿qué tal si me morí en algún momento y no me he dado cuenta? Y uno de estos Mm, días voy a abrir el diario, voy a hojearlo y voy a encontrar mi nombre ahí, ¿verdad? Entonces, y me pasa, o sea, ya no me pasa tan seguido, antes me pasaba un poco más seguido, que a veces llamaba a mi hermano y le decía, estoy muerta. Y me decía, no, 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 no. Mientras yo te diga que estás viva, ¿verdad? Al final de cuentas, pero no sé si le pasa a todo el mundo, como, sabes, un poco como esta película de Los Otros, de The Others, donde sale la Nicole Kidman, ¿no? Donde tenés dos dimensiones paralelas que coexisten y esta mujer con los hijos que cree que está viva. Entonces, la primera era un poco esta idea de encontrarte con el obituario de los otros que han sido importantes para ti, para bien o para mal. Y ujú. la otra, esta idea de, de, de reafirmarte que no estás muerto. Sí, interesante. Hay una ansiedad y un existencialismo ahí, que eso siempre va a estar de alguna manera en la vida de todo el mundo. Pero antes de seguir por esa línea, y volviendo a lo de los padres controladores, eh, yo creo que es uno de los principales temas del libro. Yo creo que está la muerte, pero también está la relación con los padres y el control que estos tienen sobre uno. ¿Qué me puede ampliar sobre eso? Mira, en la época en la que yo estaba escribiendo buena parte de estas historias, yo estaba trabajando en una clínica de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Éramos una clínica muy chica que recibía más o menos entre 10 y 13 casos al día, que es un montón. Y parte Sí. del trabajo era hacer la historia clínica, pero al mismo tiempo la historia social de estas chicas, mujeres, niñas que llegaban. Y una de las constantes era la violencia ejercida desde el padre sobre la madre, desde el padre sobre los hijos, desde la madre sobre los hijos. Entonces, eh, es esta como contraposición frente a un mundo donde te dicen que una de las cosas más maravillosas del planeta es tener hijos, que a los hijos los tenés que amar, que es una relación puramente amorosa, y luego te das cuenta que esa relación que debería ser una relación de amor, uf, suceden unas cosas muy perversas y muy extrañas ahí. Rueda, vamos a rueda. Rueda es una historia real. Eh, Oh, es es real. real. Yo, Oh, wow. wow, No, de sí, verdad. todavía está vivo él. Wow. Entonces, Pero cuán reciente es esa historia. mira, uh, él ha de tener tal vez un par de años más que yo. Ok. Entonces, con mi mamá íbamos a un supermercado y el supermercado estaba como en un centrito muy chiquito, un centro comercial de 2 pisos. El supermercado estaba en el piso superior y en el piso inferior había tiendas de discos, una agencia de viajes y este tipo de cosas. Y como, pues, más o menos era como el vecindario, ¿no? Entonces, mi mamá nos dejaba a mi hermano y a mí jugando y ahí como encargados con la gente de una tienda de discos que creo yo que eran sus amigos,
porque te digo, en la época en la que yo comienzo a ver a este chico, yo he de haber tenido 5, él ha de haber tenido 6 o 7 años. Entonces, Ok. la mamá pedía plata a la bajada del supermercado. Y generalmente era ella y el niño a un lado corriendo o jugando, igual que nosotros, mi hermano y yo que jugábamos llevábamos algún juguetillo para en lo que esperábamos a mi mamá. Y de Ujú. pronto aparece ella golpeada. Al principio era ella la que aparecía golpeada. Más adelante aparece ella con el niño golpeado. No tan severamente golpeado, pero sí el muchachito golpeado. Y dice que había sido el papá el que lo había golpeado, ¿no? Entonces, eh, vos mirabas y era muy común en el centro ver gente, ver mujeres o niños golpeados o quemados pidiendo plata en los ochentas. Eh, Mm. y de pronto aparece ella con el niño sentado en una silla de ruedas, con la quijada totalmente descolocada, eh, y Sí. dice eso, ¿no? Que fue el papá. Pero en una de esas estaba yo jugando con mi hermano en el piso y el niño estaba ahí a unos metros en la silla de ruedas y yo recuerdo hacer esto para jugar porque estábamos jugando con los carritos, ¿no? Y ver al niño Ajá. amarrado a la silla. Ajá. Ok. Wow. Ujú. No sé si deberíamos hablar un poquito más o deberíamos dejarlo para que la gente lea el cuento. Eh, pero hablo del cuento, lo menciono porque está relacionado a esas, vamos a llamarle relaciones de padre e hijos que no siempre ocurren de la mejor forma. Por eso fue que pensé en ese cuento. Pero yo menciono, anoto, crítica social, crítica al orden económico. Punto. La vulnerabilidad del núcleo familiar y el derrumbe de los valores familiares ante el mercado. Porque vamos a ver entonces cómo sobrevivir y cómo funcionar en un orden económico determinado va a hacer que hayan ciertos sacrificios o ciertas cosas que se van a hacer para poder sobrevivir y para poder funcionar dentro de ese sistema. Una de ellas, pues, es el abuso de los niños. Sí, sobre todo cuando Que tenés yo un creo que estado ausente, totalmente ausente. sí, pero yo creo que aquí yo creo que eso es para mí lo central de ese cuento, la vulnerabilidad del núcleo familiar y el derrumbe de los valores familiares ante el mercado. Eh, wow, no sabía que eso, bueno, que era verdad, o sea que eso sí pasó de verdad. Wow, brutal. ¿Qué más tengo por aquí? Hay un cuento que no lo entiendo, pero eso no es negativo, eso no es nada malo. De hecho, yo creo que es una oportunidad para, no sé si es directo o indirecto, para que el lector revisite, o sea, vuelva a visitar el libro. Y es Pescadores. Así. Yo sé, ese es Pe- probablemente mi cuento más críptico de todos los que están ahí, sí. ¿O sí? Yo escribí un misterio a resolver, varios personajes, no está claro quién es el protagonista, invitación a releer los textos. Yo no sé quién es el protagonista, yo pensaba era un pescado, no es un pescado, no es un pescado. Entonces, pues hay varios protagonistas que se diferencian de acuerdo a su nivel de maldad, vamos a decir. Que no sé, vamos a ver si en algún momento llegamos a lo que hay. Pero hay que hacer un comentario también sobre eso. Las cosas no necesariamente tienen que estar bien obvias o bien claras. Hay veces que simplemente eso está bien, eso es parte de uno jugar con el libro y ver, ok, qué es lo que está pasando aquí realmente. Es como las películas, hay películas que uno tiene que ver varias ocasiones y para poder entenderlas.
que no necesariamente en una sentada la vas a entender. Vamos a ver. Ajá. Este cuento, 1. Uf, ajá. ¿Qué quieres que te diga sobre ese cuento? Pues ¿Qué comentario que apuntaste? escribí. Muertes infantiles, la interrupción de una vida temprana. Bastante general, pero ajá, esa es la idea central. Y el amor entre hermanos, porque la niña hace lo que hace por amor, ¿verdad? Al, al final de cuentas. Y yo te digo, yo tengo una relación muy estrecha y muy cercana con mi hermano y siempre me ha aterrorizado, pero mortalmente aterrorizado que algo le pase. Por eso soy feliz de que viva del otro lado del planeta, en un país relativamente tranquilo donde de pronto puede haber un ataque terrorista, pero no es, no vive en el horror que puede ser este país, eh, porque los horrores para los hombres son distintos, ¿verdad? Entonces yo estoy muy tranquila de que mi hermano viva del otro lado del planeta y de alguna manera es también una forma de honrar esa relación de hermano y hermana, en parte el cuento, ¿verdad? No, el cuento es una cosa más que va más allá de eso. Me alegra que haya hecho ese comentario de que los peligros para los hombres son diferentes, porque a menudo se cae en esta idea de que la mujer es víctima y el hombre solamente ocupa una posición de opresor. Y yo puedo entender eso hasta cierto punto, pero también debemos entender que funcionamos en sociedades en donde hay unas expectativas, pero también esas expectativas suponen unos peligros que van a ser diferentes para hombres y para mujeres. Que, que, que no es quitarle peso al planteamiento de que las mujeres sufren, pero ciertamente hay que entender que aquí hay una dinámica general que afecta a todos. Diferente, pero los afecta a todos. O sea que esta dinámica unilateral en donde la mujer es víctima de todo y el hombre no, me parece que puede ser bien, bien simplista y bien vago esa Sí, idea. totalmente. ¿Sabes qué es lo que creo es que eh, es una forma de pronto más simple de explicar las cosas, ¿no? Ujú. Y que sí lo veas prácticamente en la sociedad donde la veas, generalmente los hombres tienen una jerarquía social mayor que las mujeres que te permite ejercer cierto tipo de violencia, ¿no? Pero dentro de la misma educación de género que reciben los hombres, hay muchas cosas que son factores de riesgo, ¿no? Desde lo que te enseñan eh, qué significa ser un hombre. Ser un hombre tradicionalmente es, por lo menos de este lado, beber, tener conductas de riesgo, ya sea en tu día a día, en las actividades sexuales, implica un poco como este reto de vivir sin miedo, ¿no? Y entonces en este vivir sin miedo ocurren muchas cosas que te ponen en grandes riesgos, ¿no? Pero sí, son distintos. Hay mucho menos, por ejemplo, incidencia de violación a hombres, a niños no, desafortunadamente, pero a hombres adultos la incidencia es mucho más baja que la de las mujeres adultas o de las jovencitas. Pero muertes por arma de fuego, por ejemplo, muertes en asaltos, muertes por ajustes de cuentas, muertes por muchas otras cosas que de alguna manera están también ligadas a la educación de género, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, ciertamente. Este,
¿Cuál es su cuento? Oh, bueno, no, déjame hacer esta pregunta primero. ¿Por qué el cuento como género literario y no la novela? Y que conste que no lo hago con ningún tono negativo porque a mí me encanta el cuento. Mira, creo que son dos formas de contar distintas. Así que la novela tiene Mm, un propósito en cuanto al desarrollo de una historia y el cuento es otra cosa. El cuento te permite como plantear una situación mucho más concreta, ¿no? También soy novelista, o sea, de hecho tengo 2 libros de cuentos y tres novelas. Entonces también, pero mm, las novelas requieren de, o más bien las novelas, no es que requieran, más bien las novelas te permiten el desarrollo más amplio de la psicología del personaje, del pasado del personaje. El cuento de pronto por ahí te da el chance de meter algo sobre el pasado del personaje, pero más o menos como que necesitas hacer un esbozo más rápido de quién es el ser, ¿verdad? El ser que está al centro de esa historia. Entonces, te digo, mi primera novela, que se llama Las Flores está basada en un cuento, que fue un cuento de ujú. 20, 21 páginas que en algún momento mi maestro, el escritor que a mí me forma, me dice, uff, esto es una señora gorda con corsé, tienes que darle aire, escribe una novela, ¿no? Y yo, pero ¿cómo se escribe una novela? Y me dice, no sé, cuando termines de escribirla sabrás cómo se escribe una novela, esa que acabas de escribir. La siguiente será otro proceso y la siguiente será otro proceso. Entonces, creo que la misma historia te va tirando a saber si lo que necesitas es un cuento o necesitas una novela. Ok. No, yo prefiero los cuentos en general. Me gusta porque dijo Borges alguna vez que el cuento es superior a la novela en el sentido de que la novela da más espacio a errores y ese tipo de cosas y en cuanto requiere una magistralidad increíble hacer un buen cuento. Y yo estoy de acuerdo con Sí, eso. yo también Hacer un buen creo cuento, que un buen cuento, un cuento potente que te meta un par de trancazos, uff. no, y está bien difícil. No es tan fácil. O sea que no porque no sea extenso no significa que haya una dificultad inherente a la hora de producirlo. Uh-huh. Sí que el que sea que escriba cuentos y escriba cuentos buenos como estos lo son, pues ahí hay un dominio de la literatura. Eh, Otros libros que le gustaría compartir con la audiencia y dónde conseguir este en particular. Mira, afortunadamente la editorial, que es FIG Editores, los tiene en Amazon. Entonces se puedes pedir por lo menos Buenas Costumbres, Ana Sonríe y Las Flores, que son los 3 libros que yo he sacado con ellos. Se pueden pedir en Amazon y en el servicio de Print on Demand, ¿verdad? Entonces ahí está eh, como para el público internacional. En Estados Unidos salió el año pasado una edición de Ana Sonríe, que es una novela, con Latina Press, con ellos. Y luego los otros libros, en realidad, ya no sé cómo sea en otras latitudes, creo que es bastante parecido, pero hay editoriales que hacen tirajes mucho más cortos. Entonces, el otro libro de cuentos fue un tiraje de 500 ejemplares que se acabó y que no volvió a imprimirse. Um, y ahora, entre este año y el próximo año, sale un libro de cuentos que tiene algunos de esos cuentos que estaban en Sala de Estar, se llamaba esta otra colección de cuentos,
y otros Ujú. que he escrito de allá para acá, ¿verdad? Entonces, eso es. Sí, pero estos cuentos, para la gente que no conozca el libro todavía, son generalmente uno, dos, tres páginas. Ujú. O sea que, de nuevo, hay que puntualizar que hay que saber hacer las cosas. Un cuento no lo realiza cualquiera. Así que estos libros están muy Muchas bien gracias. hechos. Eh, Ahora, hay algo que no me parece, hay algo que en la contraportada hay algo que escribe una persona Perdomo. No sé cuál es la necesidad de comparar su trabajo con otras personas. No sé qué me puedes decir sobre eso. Yo no lo encuentro Mira, necesario. yo te digo por qué, porque conozco a Perdomo. Perdomo generalmente es un tipo que lee, o sea, no tiene televisión, vive en un apartamento lleno de libros, entonces va como encontrando esas conexiones con otros autores. Y creo que él menciona a Saki, ¿verdad? Y Saki es de mis favoritos, o sea, de mis autores favoritos en el mundo. Creo que es irlandés, me parece que es él. Tiene un cuento maravilloso que se llama La ventana abierta, que probablemente es de los cuentos más fantásticos fantásticos. Y a vos que te gusta el rollo del humor, oh, la ventana Ajá. abierta es un cuento divertidísimo, tétrico y divertido. Y sí, Perdomo hizo como esta conexión un poco con, con Saki, que tiene estos cuentos que son de un humor negro bastante particular. Ok. Lo que pasa es que vi también sus musicalidades están a la altura de las sinfonías de Natalie Merchant y Adele, Amy Winehouse y Annie Lennox. Eso lo encontré como que un poco. No sé, o si soy completamente honesto, no. Entiendo que el hombre sabrá de lo que está hablando, pero no entiendo que, mano, esta es una obra que está tan bien hecha y creo que se pierde mucho tiempo haciendo comparaciones innecesarias. Y yo creo que la contraportada debió haber dicho algo sobre la obra en sí. Ese es el comentario que Sí, tengo. Eh, mira, al final de cuentas las decisiones de las contraportadas son cosa del editor. sí. Sí, pues yo creo que se perdió una oportunidad de hablar más bien sobre el libro, que es fantástico, y la crítica lo ha abrazado. Y pues, pero si se da cuenta, el problema no es ni siquiera con la autora, es con alguien de la editorial que tomó una decisión que a mi entender no es la mejor a la hora de hacer que ese libro sea más atractivo para personas que juzgan los libros por su portada. Eso sí. Eso es otro tema. Sí. Bueno, ¿cuáles son los próximos planes? ¿Hay otro libro en la cocina? ¿Hay otro libro, qué sé yo, que se está haciendo? ¿Cómo estamos Sí, trabajando? justo estoy en la etapa de edición final, ¿verdad? Siempre me cuesta mucho soltar los libros, no tenés idea de cuántos. Realmente es un parto soltar un libro, pero sí, ya estoy como en la última o últimas revisiones. Este libro tendría que Ujú. publicarse, si no en diciembre de este año, en enero del año próximo. Todavía estamos decidiendo el título. A mí me gusta antes de que ellos llegaran, porque creo que engloba todo el contexto de los cuentos. Al editor le gusta Polvo, que también es el nombre de uno de los cuentos. Y sí, o sea, los dos títulos están ahí como echándose. Y luego tengo una novela que también me ha costado muchísimo soltar, que creo que todavía no estoy lista para que se publique, ha sido un proceso muy, muy largo, porque es una novela narrada por una niña de 8 años.
Entonces, todo el cuidado del lenguaje, porque está narrado en primera persona, ¿verdad? Entonces, todo el cuidado del lenguaje, cómo habla o cómo no habla un niño de 8 años, ha sido un reto muy grande, y todavía creo yo Ujú. que a esa novela le faltará un año por lo menos. Al final del día, los géneros y todo ese tipo de cosas no es tan Ujú. relevante. Lo que importa es la obra en sí, lo que dice, y si te gusta o no te gusta. ¿Han habido críticas negativas hacia el libro? Creo que la crítica más negativa ha sido, tenés que entender que en un país conservador como este, donde el público lector es bastante escaso, ¿verdad? Desafortunadamente, y eso tiene un montón de complicaciones más. Y Mm, donde también mucha de la gente que lee lo que lee son textos motivacionales. Una de las críticas es que por qué no escribo sobre cosas más amables, ¿verdad? Que por mm. qué que si yo que tengo una voz que puede ser escuchada por más gente, por qué mis cuentos no terminan bien, por qué no hago justicia en los cuentos, por qué planteo una imagen de Guatemala tan negativa, ¿verdad? Esa digamos que ha sido como la crítica que ha recibido no solamente sino otros de los textos, ¿no? O sea, ¿por qué no escribo algo positivo, algo para inspirar a la gente? Tal vez si pudiera Pero hacerlo eso no sería pasa. millonaria, pero no. Ujú. Pero eso no pasa en Guatemala solamente, eso pasa en otros lugares. Y de hecho, yo estoy viendo cómo la gente está cazando las tendencias políticas, o sea, está relacionando o juntando las tendencias políticas del momento con expectativas literarias. Es decir, si este libro no es políticamente correcto de acuerdo a las normas de este tiempo, esto es una porquería de libro, esto a mí no me gusta, porque tiene que tener los personajes que yo quiero que tenga como yo quiero que sea representado, y eso es un problema grandísimo también. Mira, a mí me pasó, estuve trabajando un año y medio en una editorial, y parte de los libros que se publicaron durante el tiempo que yo estuve en la editorial es una historia que está inspirada en la vida real, que le dicen, pero que uno de los personajes, o sea, está el narrador, que es el personaje principal, y la personaje, que es como su contraparte, es una de las literatas feministas más importantes de Guate. Y la Ujú. imagen que te plantea el libro de esa mujer, de esa feminista, es una imagen totalmente contraria al mito que se ha armado alrededor de ella. La crítica de algunas que ya me han llegado, a mí no me dicen las cosas directamente, ¿verdad? Creo que tengo una, una cara donde se me salen los subtítulos, como dicen, ¿verdad? Entonces me decís algo y sabes que si estoy pensando que es una pendejada, te vas a dar cuenta que estoy pensando que es una pendejada. Es transparente, yo soy así también, claro. Entonces no Ajá. me lo han dicho a mí directamente, pero sí se lo han dicho a otra gente, de que esa novela nunca debió haber visto la luz, porque se cuestiona, aunque nunca se menciona el nombre de ella, ¿no? Sino que el narrador la llama como la escritora, y ese es el nombre que usa para referirse a esta mujer a lo largo de la novela. Nunca debió de haber visto la luz porque le hace daño a la imagen de esta mujer feminista, que cuando lees la versión de él, te das cuenta que igual y es una versión, ¿verdad? Te das cuenta de que no era ni tan feminista, ni tan progre, ni tan en la línea de los derechos humanos, pero era una persona, ¿no?
Y además aquí se convierte en un personaje. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, hay una gran condena a la literatura porque no es correcta. Yo no sé si conoces el túnel de Sí, Ernesto Ernesto Sábato. Sábato. En algún momento tuve la intención, fui maestra de secundaria también en alguna época de mi vida, en algún momento tuve la Ujú, intención de ponerla como parte del programa, porque a mí me tocó como parte del programa, de mi formación literaria. En los 90, ¿verdad? No había tanto políticamente correcto. Y fue, ujú. ¿cómo vas a poner esa novela? ¿Qué van a pensar los niños? Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué pone una novela donde el narrador pasa una noche en un prostíbulo? ¿Cómo va a ser? ¿Quién pensará en los niños? Diría la esposa del reverendo Alegría en Los Simpsons, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Yo estaba teniendo una conversación con un doctor en literatura hace poco que estaba haciendo unas revisiones a un manuscrito que yo tengo. Y él me dijo, la mejor literatura es la que transgrede. Y yo, bueno, pues estoy contento porque eso es lo más que yo hago. Yo soy un experto en ser mordaz, irónico y en decir las cosas como me parecen. Eh, bueno, he dicho varias cosas en este podcast que no son políticamente correctas, a mucha gente le puede molestar, pero a mí no me importa, yo digo lo que yo pienso. Y siempre dejo claro que mis opiniones pueden cambiar, porque al final del día debe haber un compromiso con el conocimiento. O sea, cuando hay un compromiso con el conocimiento, uno entonces no está casado necesariamente con todas las cosas, con todas las posturas que uno tiene en el momento, que eso cambia también. Este, pero sí, mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. El comentario que se me había ido ahorita, que de hecho ya me volvió a la mente cuando hice un comentario. Eh, este libro se está leyendo como parte de un club de lectura que se llama Leyendo Latinoamérica. Ese club lo está manejando mi esposa. Ella me dice que fue muy difícil conseguir trabajos, porque ella lo que hace es que asigna un país de Latinoamérica y 2 libros de ese país. Y me dice que se le hizo bien difícil conseguir trabajos guatemaltecos. ¿A qué se debe eso? Trabajos alrededor de los libros. No, libros en general de Guatemala se le hizo bastante difícil, Mira, me dice. tenés tal vez dos, tres autores que son autores internacionales, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, que fue premio Nobel de literatura, que es probablemente el escritor guatemalteco más conocido. Entonces, ahí lo conseguís incluso. Hay una traducción reciente del Señor Presidente que está muy buena, que sacó Penguin, y luego tenés a Rodrigo Rey Rosa, que es también uno de los más conocidos, y Eduardo Halfon. Y esos son como los tres autores que suenan normalmente. Luego yo te diría que de pronto es esto, ¿no? Que somos una región, porque lo mismo te sucede para conseguir libros de salvadoreños, cuesta tanto y están aquí a la par. Y cuesta un mundo conseguir libros de salvadoreños, libros de hondureños, libros de nicaragüenses, que no sea Yoconda Belli y Sergio Ramírez, ¿verdad? Que son los dos nicas internacionales. Tiene que Ujú. ver en parte una cuestión de distribución, una cuestión también de interés editorial, ¿verdad? Dejamos de ser una región interesante después de la guerra. Había de pronto un poquito más de interés sobre lo que se producía literariamente durante la época de la guerra interna. Y luego hay una cuestión también de distribución. Eh, no tenemos un correo, entre Ujú. comillas, porque no funciona. Hasta hace unos años había una empresa española, Viva la Colonia,
que funcionaba perfectamente bien. Vos podías mandar libros. O sea, la editorial esta FG mandaba los libros a Estados Unidos, mandaba los libros a Europa, mandaba los libros a donde quisieras desde Guatemala y llegaban en una semana, en 2 semanas. Perfecto. Se acaba Ujú. ese convenio, no lo renuevan y solo para que te das una idea, a mí me llegó la última postal que me mandó mi hermano hace 5 años, me llegó el año pasado. Entonces se tardó 4 años en llegar. No, Te lo ¿cómo va a ser? juro. Cuatro Y el años. resto de correos, que es FedEx, DHL, estas empresas internacionales, Ujú, es tremendamente caro. Entonces te sube un montón el precio de los libros. Luego tenés que el mundo editorial, el mundo de las editoriales depende en gran medida del consumo nacional y para muchas ujú. de estas editoriales, que la mayoría son editoriales independientes, por ahí tenés una sede de Alfaguara, ¿no? Pero creo que Alfaguara es Penguin, se la comió la globalización. Ujú. Son muy pequeñas y el proceso de convertir los libros en libros electrónicos para ponerlos en print on demand, todavía como que ya hay algunas editoriales, FIG, Kazam, eh, y un par de editoriales más que de pronto ya tienen eso, pero de ahí producís para el consumo local. Y Mm, internacionalmente no hay tanto, tanto interés en lo que se produce acá. Yo he tenido la suerte que algunos académicos en Estados Unidos y en Europa me han contactado para decirme, mira, estoy escribiendo esta vaina sobre tu obra, bla, 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 bla. Pero, pero es difícil, ha sido difícil que los libros lleguen a otros lugares. mm. ¿Y qué pasó con la adopción de lo digital? Es lo que te decía, hasta donde yo tengo entendido, muchos te dicen el proceso es caro para poder hacer un libro digital como debe de ser, ¿verdad? No el PDF que lo subís y que alguien lo descargue, sino un ebook, el proceso es caro Sí, y no recuperar la inversión. Ujú. entiendo. Mm. Ok. Em, ¿Cuáles son los próximos planes? Ya hablamos de los libros, pero ¿tiene algún tipo de interés en la sociología, investigar nuevamente? ¿Tiene alguna conferencia, algo que le gustaría promocionar con la audiencia? Mira, de verdad, cómo me gustaría a mí regresar a hacer un trabajo sociológico. Eso, como te decía, es como bien, bien complicado acá, ¿no? Eh, hacer procesos largos de investigación, que es lo que la sociología requiere, vos lo sabes, vos sos historiador, ¿verdad? Un libro de historia no se escribe de un día para otro, ah, Mm, mm, mm. pero Bueno, hay gente que los escriben de un día sí, para otro, pero pero son ajá, malos. exacto. No, 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 no vale la pena. No. Eh, Sí. espero en algún momento tener chance de regresar a eso. He trabajado a lo largo de los años con una fundación que trabaja con comunidades que viven aquí. Lo políticamente correcto es áreas Mm. marginalizadas, ¿verdad? Porque le pones estos nombres para que no suene tan grueso, pero son zonas rojas. Sí, Eso. eso es uno de los problemas, Y exactamente. entonces, Ajá, ahora todo tiene una sí, sí, etiqueta. sí. Y entonces tengo este amigo que es psiquiatra, con quien he trabajado cuestiones sociales durante mucho tiempo. Y entonces la intención que tenemos y que de hecho tenemos planeado empezar en diciembre es hacer la recuperación de los testimonios de algunas de estas personas que viven,
que nacieron, crecieron, viven actualmente en estas zonas rojas, en estas zonas violentas, un poco como, ay, se me escapa el nombre del autor, Los hijos de Sánchez, ¿te suena? Mm, Que es de no. creo que es un autor estadounidense que llega a México en los años 50, 60, me parece, y que hace un estudio sobre la clase popular mexicana del Distrito Federal en aquel entonces. Y entonces la gente te cuenta su vida y los hijos de Sánchez llorás, te reís y es el testimonio, es la transcripción con una introducción muy breve. Entonces queremos hacer eso porque a lo largo de estos años que hemos estado trabajando con estas comunidades, te das cuenta de que están esas historias ahí y que no necesitas las grandes teorías para mediarla, que no necesitas mayor cosa para que estas historias lleguen, perturben y de pronto muevan algo para que las cosas cambien. Entonces, ese es un proyecto para estos próximos meses. Bueno, pues muchísimas gracias, autora de Buenas Costumbres, Denise Fefunchal y otras historias. Fantástico trabajo, de verdad que sí, se lo recomiendo a la audiencia, ya saben dónde conseguirlo. Y un privilegio y espero que me considere para otra ocasión que lance otro trabajo, pues aquí Por estamos y lo podemos supuesto. trabajar y promocionar Sí, también. sí, digamos yo, Casa Editoriales FG, publicado con otras editoriales, pero el editor, el creador, el que sostiene el alma, la vida de FG, que es Raúl Figueroa Sarti, es, es con quien va a salir este libro que no sabemos si se va a llamar antes de que ellos vinieran o se va a llamar Polvo, por ahí va. Pero sí, él es el que tiene los libros en formato digital y en print on demand, así que te aviso cuando salga esta publicación y ahí ya me contarás qué pensás. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.